Canadá acaba de declarar su independencia económica de Estados Unidos. No estoy exagerando. Lo que se anunció hoy es el mayor cambio geopolítico en la historia de América del Norte. Y he estado revisando los detalles durante horas tratando de entender el alcance completo de lo que esto significa. Así que esto es lo que acaba de ocurrir. El primer ministro de Canadá anunció que se va en una enorme misión comercial, pero no es una visita diplomática típica, es un giro total, lejos de Estados Unidos. Va rumbo a India, Australia y Japón por 12 días, y el objetivo es claro: reemplazar a Estados Unidos como socio económico principal de Canadá. Y lo que voy a mostrarte cambia todo el panorama, porque este anuncio llegó apenas horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara algunos de los aranceles que estaban golpeando las exportaciones canadienses. Uno pensaría que eso sería una buena noticia, ¿verdad? Que Canadá respiraría un poco y trataría de negociar con Washington. En cambio, redoblaron su apuesta por alejarse completamente de Estados Unidos. Déjame desglosarte lo que realmente está pasando, porque la línea de tiempo lo revela todo. Durante más de un año, la relación entre Canadá y Estados Unidos ha estado en caída libre. Estamos hablando de una guerra comercial que comenzó con amenazas de convertir a Canadá en el estado número 51. Sé que suena absurdo, pero eso es literalmente lo que ha estado sucediendo. El presidente de Estados Unidos ha dicho repetidamente que quiere que Canadá se convierta en parte de EUU. Y cuando el gobierno canadiense se opuso, respondió con aranceles masivos. Estamos hablando de un 25% en la mayoría de bienes, 35% en algunos sectores y, en un momento, amenazas de aranceles del 100% si Canadá hacía acuerdos con China. Y aquí es donde se complica. Canadá no se quedó sentado, fue a China. En enero, el primer ministro canadiense viajó a Pekín y firmó un acuerdo para bajar los aranceles a vehículos eléctricos chinos del 100% al 6%. Al mismo tiempo, China aceptó reducir aranceles al aceite de canola canadiense. Esto fue un mensaje directo para Washington, y la respuesta fue inmediata: amenazas de aranceles del 100% a todos los bienes canadienses si ese acuerdo con China seguía adelante. Pero esa ni siquiera es la historia real, porque nadie está hablando de lo calculado que ha sido este giro. No es un movimiento desesperado, lleva meses planificándose. El mes pasado, en el Foro Económico Mundial, el primer ministro canadiense dio un discurso que básicamente le dijo al mundo que las reglas viejas ya no aplican. Dijo: estamos viviendo una ruptura del orden global. Dijo que potencias intermedias como Canadá deben dejar de esperar que las superpotencias las protejan y deben empezar a construir sus propias alianzas. El presidente estadounidense escuchó ese discurso. Su respuesta fue decir: Canadá vive gracias a Estados Unidos. Piénsalo por un segundo. Eso no es diplomacia, es una amenaza, y Canadá la escuchó claramente. Así que ahora llegamos a hoy. El anuncio acaba de salir. A partir del 26 de febrero, el primer ministro canadiense va a Mumbai y Nueva Delhi primero. Se reunirá con el primer ministro indio y van a formalizar negociaciones sobre un enorme acuerdo comercial. El objetivo: duplicar el comercio entre ambos países de 31,000 millones a 70,000 millones para 2030. Un número impresionante. India es la economía grande de más rápido crecimiento del mundo, y Canadá quiere participar. Luego vuela a Australia. Y esta es la parte que no me dejó dormir anoche. Va a dirigirse a ambas cámaras del Parlamento australiano. Esto no ha ocurrido en 20 años. La última vez que un primer ministro canadiense hizo eso fue en 2006. ¿Por qué importa? Porque cuando hablas ante el Parlamento de otro país, no estás solo quedando bien, estás señalando una alianza estratégica. Australia tiene lo que Canadá necesita: minerales críticos, asociaciones tecnológicas avanzadas y un interés compartido en contrarrestar la influencia china en el Pacífico. Pero aún más importante, Australia también está buscando alternativas para no depender exclusivamente de Estados Unidos.
Y luego Japón. La última parada es Tokio. Acuerdos de energía limpia, manufactura avanzada, seguridad alimentaria. Japón es la cuarta economía más grande del mundo y está desesperado por diversificar lejos de las cadenas de suministro chinas. Canadá tiene los recursos que Japón necesita: uranio, minerales críticos, productos agrícolas. Pero aquí está lo que nadie menciona. Los tres países, India, Australia y Japón, forman parte de lo que se está llamando la Estrategia Indo-Pacífica. ¿Y quién ya no es el actor principal? Estados Unidos. Al menos no como antes. Aquí es donde debes entender los números. Actualmente, Canadá exporta alrededor de 600.000 millones en bienes a Estados Unidos cada año. Eso es aproximadamente el 75% de todas sus exportaciones. El gobierno canadiense ha fijado una meta: duplicar las exportaciones hacia países no estadounidenses hasta los 600.000 millones en la próxima década. Piensa en lo que significa. Están intentando construir una economía paralela que no dependa de Estados Unidos. Y Estados Unidos lo sabe. Por eso los aranceles han sido tan agresivos. Por eso se ha hablado de bloquear la apertura de un nuevo puente entre Detroit y Windsor. EU está intentando presionar a Canadá para mantenerlo dependiente. Pero Canadá está llamando ese farol. Y lo que estoy a punto de mostrarte explica por qué esto te afecta, incluso si no vives en Canadá o en Estados Unidos, porque esto no es solo sobre comercio, es sobre algo mucho más grande: la reorganización completa del poder global. Y Canadá acaba de convertirse en el caso de prueba de lo que ocurre cuando un país decide que ya no quiere depender de una superpotencia. Déjame mostrarte cómo funciona esto. Cuando el PM canadiense vaya a India, no va solo a firmar papeles. Lleva una delegación empresarial completa: energía, tecnología, minería, todos con objetivos específicos. India necesita energía urgentemente. Se proyecta un aumento del 70% en su demanda para 2040. Canadá tiene gas natural, uranio, tecnología limpia. India necesita seguridad alimentaria. Canadá es uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo, pero se complica. India ha estado comprando la mayor parte de su petróleo a Rusia. Tras la guerra en Ucrania, India aumentó esas compras a 37% de su petróleo total, pero recientemente cayeron un 18% debido a sanciones europeas. Eso abrió una puerta y Canadá está entrando, pero esto va más allá de reemplazar petróleo ruso. Es sobre Canadá posicionándose como proveedor principal para el mundo en desarrollo. India es la puerta de entrada. Si Canadá asegura contratos energéticos de largo plazo con India, puede usar eso como palanca con otras economías asiáticas: Indonesia, Vietnam, Tailandia. Todas están buscando alejarse de proveedores chinos y rusos. Y luego está el ángulo tecnológico. En la cumbre del G20 el año pasado, Canadá, India y Australia formaron la Asociación Tecnológica ACI, Australia, Canadá, India. Inteligencia artificial, energía nuclear, minerales críticos, y todo sin Estados Unidos. Pausa aquí, porque sé lo que estás pensando. Esto no puede funcionar. Canadá depende demasiado de EU. Y sí, los números son duros. Casi 4.000 millones de dólares en bienes cruzan la frontera EU-Canadá cada día. 60% del petróleo importado por EU viene de Canadá. 85% de sus importaciones eléctricas. Canadá es el mayor proveedor extranjero de acero, aluminio y uranio hacia EU. Pero la dependencia es mutua. Canadá es el destino de exportación principal de 36 estados estadounidenses. 36. Si Canadá desvía solo el 20% de su comercio hacia Asia y Europa, esos estados lo van a sentir fuerte. Y muchos son estados electorales clave. Excavé más y encontré esto. El presidente de EU no solo ha amenazado con aranceles, también ha intentado bloquear proyectos de infraestructura específicos. El puente Gordie Howe, el cruce más grande entre EU y Canadá.
totalmente financiado por Canadá. EEUU no puso ni $1 y ahora quieren renegociar o bloquear su apertura. ¿Por qué? Porque ese puente representa independencia económica, una ruta directa para que los bienes canadienses lleguen a puertos en la costa este sin pasar por corredores controlados por EU. Ahora, la parte australiana revela toda la estrategia. Cuando el PM canadiense hable ante el Parlamento australiano, hablará de cooperación en defensa, pero no del tipo que imaginas. Es sobre seguridad marítima en el Pacífico. Australia está preparando su armada para contrarrestar la expansión china en el Mar del Sur. Canadá quiere participar no por interés territorial, sino por influencia estratégica, porque lo que está ocurriendo es esto. Australia, Japón, Corea del Sur y cada vez más Canadá están formando lo que algunos llaman el Quad Plus, una alianza económica y militar diseñada para contrarrestar tanto a China como a la imprevisibilidad de Estados Unidos. Sí, lo dije, la imprevisibilidad estadounidense. El último año ha demostrado que ya no puedes depender de EUU, ni siquiera si eres su aliado histórico más cercano. Y luego están los minerales críticos. Australia tiene litio, tierras raras, cobalto. Canadá tiene uranio, grafito, níquel. Si combinan recursos y procesan ellos mismos, no necesitan a Estados Unidos ni a China. Se convierten en los guardianes de la próxima generación tecnológica. Pero hay un problema enorme. Todo esto depende de la velocidad. Cuanto más tarden en construir estas alianzas alternativas, más tiempo tendrá EEUU para aplastarlas. Y EEUU lo sabe. Por eso vemos aranceles crecientes, bloqueos de infraestructura y retórica cada vez más hostil. Ahora viene Japón, la pieza final, lo que determine si esta estrategia es brillante o un desastre. Japón está en una posición extraña, aliado leal de EEU por 80 años, pero la actual administración estadounidense ha mostrado que esa alianza ya no significa lo que antes. Japón vio como EEUU amenazó a Corea del Sur con aranceles a menos que pagaran 350.000 millones por mantener tropas estadounidenses en su territorio. Vio como EEUU intentó presionar a Canadá para convertirla en el Estado 51. Y se preguntan, ¿somos los siguientes? Cuando el PM canadiense aterrice en Tokio, se encontrará con un país silenciosamente aterrorizado por el rumbo de la política estadounidense, y Canadá ofrece una alternativa, no para reemplazar a EU, sino para crear un sistema paralelo que no dependa de la buena voluntad estadounidense. Déjame desglosar lo que está en la mesa. Japón necesita seguridad alimentaria, importa 60% de su comida. Canadá ofrece contratos agrícolas a largo plazo. Japón necesita energía, depende casi totalmente de gas y petróleo importados. Canadá tiene infraestructura de gas natural licuado para enviar directo a Tokio. Japón necesita tierras raras para su industria tecnológica. Canadá y Australia pueden suministrarlas. Pero Japón está profundamente integrado en las cadenas de suministro de EU. Toyota, Sony, Hitachi, todas dependen del mercado estadounidense. Si Japón gira demasiado hacia esta alianza Canadá-Australia-EU, podría golpear con aranceles devastadores. Y aquí está la apuesta. Canadá apuesta a que cuando EU se dé cuenta de lo que está ocurriendo, ya será demasiado tarde para detenerlo. Apuesta a que India, Australia y Japón formarán un bloque lo suficientemente grande como para que EU tenga que aceptarlo como realidad. Y aquí está el dato que nadie menciona. Este viaje ocurre del 26 de febrero al 7 de marzo, 12 días. Pero hay una fecha mucho más importante, 1 de julio de 2026. Ese es el momento en que el TEMEC, el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, entra en revisión. Y ahora mismo nadie sabe si va a renovarse. Piensa en lo que eso significa. Si ese acuerdo expira, Estados Unidos podría imponer aranceles a los productos canadienses sin ninguna restricción. Podríamos estar viendo tarifas del 50, 60 o 70% en todo, desde autos hasta jarabe de arce.
La economía canadiense sería golpeada más duro que en cualquier momento desde la Gran Depresión, así que Canadá está en una carrera contrarreloj. Necesita tener listos estos acuerdos comerciales alternativos antes de julio, porque si llega julio y el TIMEC colapsa, Canadá tiene que poder voltear hacia India, Australia y Japón y decir, no necesitamos a Estados Unidos. Pero aquí viene el giro, y es enorme. Estados Unidos lo sabe. La Corte Suprema acaba de anular varios de los aranceles de emergencia que el presidente estaba usando. Pensarías que eso sería bueno para Canadá, pero en cambio, el presidente inmediatamente impuso un nuevo arancel global del 15% usando otra ley y ha dejado claro que va a seguir encontrando formas de castigar económicamente a Canadá hasta que retrocedan. Y empeora. El presidente también ha comenzado a atacar provincias canadienses específicas. Ontario publicó un anuncio en EEUU mostrando clips de Ronald Reagan criticando los aranceles. La respuesta del presidente amenazó con subir los aranceles sobre Ontario un 10%. Luego, cuando Canadá anunció su acuerdo con China, amenazó con aranceles del 100% en todo. Esto no es normal. Esto es guerra económica. Y Canadá está intentando contraatacar construyendo alianzas más rápido de lo que Estados Unidos puede destruirlas. Ahora, déjame mostrarte los números que hacen todo esto aún más absurdo. Canadá quiere duplicar las exportaciones no estadounidenses a 600,000 millones para 2035. Ahora mismo están en aproximadamente 300,000 millones. Eso significa que necesitan encontrar 300,000 millones en nuevo comercio en los próximos 9 años. En perspectiva, eso es casi todo el PIB de Dinamarca. Necesitan construir una economía del tamaño de Dinamarca en menos de una década, mientras están bajo ataque económico del país más poderoso del mundo. Mientras investigaba las respuestas provinciales, encontré esto. Ontario, la provincia más grande, ha dejado de comprar alcohol estadounidense. Retiraron cada vino, cerveza y licor estadounidense de sus tiendas. Nueva Escocia duplicó los peajes para camiones estadounidenses en sus carreteras. Columbia Británica está revisando todos los contratos públicos para eliminar compras a empresas de EEUU. Esto no es simbólico, son contramedidas económicas coordinadas. Pero aquí está el problema, y es el más grande de todos. Incluso con India, Australia y Japón, incluso con nuevos acuerdos comerciales, Canadá no puede reemplazar 600,000 millones en exportaciones hacia EEUU en 9 años. No es matemáticamente posible. No existe la infraestructura. No existen las rutas marítimas necesarias. Las relaciones comerciales no están lo suficientemente desarrolladas. Así que la pregunta real es, ¿Canadá realmente está tratando de reemplazar a Estados Unidos? ¿O está intentando construir suficiente palanca negociadora para obligar a EU a llegar a un acuerdo? Y aquí tengo que ser honesto, no lo sé. He estado horas tratando de descifrar si esto es un farol o si Canadá va en serio con desligarse de la economía estadounidense. Lo que sí sé es esto. Las próximas 2 semanas lo definirán todo. Si el PM canadiense regresa con acuerdos firmados con India, Australia y Japón, estaríamos viendo una reorganización fundamental del comercio global. Si vuelve solo con fotos y promesas vagas, entonces todo esto fue teatro. Pero hay algo más, y es lo que más me hace pensar que esto sí es real. El gobierno canadiense acaba de anunciar un acuerdo de inversión de 70,000 millones de dólares con los Emiratos Árabes Unidos. 70,000 millones. Ese no es un número simbólico. Es dinero real que va a infraestructura, energía y tecnología canadiense. Y viene de un país que tradicionalmente se alinea con los intereses estadounidenses. Ahora déjame mostrarte lo que viene y por qué el resultado de este viaje podría alterar todo lo que creíamos sobre las relaciones en Norteamérica, porque nadie está preparado para esto. Si Canadá realmente logra esto, cambia completamente el cálculo del poder global. Y lo digo literalmente. Durante 80 años,
Toda la alianza occidental ha estado construida sobre una sola premisa: que Estados Unidos es el centro irreemplazable de la economía global. Que si eres una democracia que cree en el libre comercio, no tienes alternativa más que alinearte con Washington. Canadá está poniendo a prueba si eso sigue siendo cierto, y la respuesta que obtengan determinará el futuro de todas las potencias medianas del planeta. Porque esto no es solo sobre Canadá. Corea del Sur está mirando. Acaban de pagar 350,000 millones para mantener tropas estadounidenses en su suelo, y se preguntan si era necesario o si fueron extorsionados. La Unión Europea está mirando. Han visto a EU amenazar tarifas, amenazar salir de la OTAN, amenazar abandonar a Ucrania. Cada aliado estadounidense está haciéndose la misma pregunta que Canadá: ¿podemos sobrevivir sin Estados Unidos? Y lo que Canadá está intentando demostrar es que sí, difícilmente, con dolor, pero sí. Ahora, lo realmente interesante: si Canadá tiene éxito, otros países intentarán lo mismo. México ya lo está considerando. Han sufrido los mismos aranceles que Canadá, son parte del mismo acuerdo amenazado, y México tiene algo que Canadá no tiene: mano de obra barata y abundante que podría absorber manufactura que hoy está en China. Si México y Canadá se diversifican con éxito, el TMEC muere. Y si muere el TMEC, toda la idea de una economía norteamericana integrada colapsa. Tendríamos tres economías separadas, no un bloque integrado. Pero aquí viene el giro. Quizás ni siquiera se preocupe, porque lo que he visto en Washington es un grupo político que cree genuinamente que Estados Unidos no necesita socios comerciales. Creen que pueden imponer aranceles, forzar la fabricación interna y regresar la economía a los años 50. El problema es que las economías modernas no funcionan así. No puedes reconstruir cadenas de suministro por decreto. No puedes arancelarte hacia la prosperidad cuando tu economía depende de importar componentes baratos y exportar productos terminados de alto valor. Pero esa realidad económica no detiene la voluntad política, y eso lo hace peligroso, porque estamos viendo dos visiones incompatibles del mundo en rumbo directo de colisión. Déjame desglosarte los escenarios finales, porque solo hay tres. Escenario 1. A Canadá le llaman el farol, van a la misión comercial, consiguen acuerdos preliminares, pero a la hora de implementarlos, los números no cierran. EEUU mantiene suficiente poder para que las empresas canadienses no puedan alejarse. Los mercados alternativos no son suficientes. Canadá retrocede, renegocia con EUU y acepta lo que pueda. En este escenario, EUU gana, pero la relación queda dañada para siempre. Escenario 2. Canadá tiene éxito, pero lentamente construyen estas relaciones en 10 años. Diversifican lo suficiente como para no ser intimidados, pero no para ser independientes. Este es el escenario más realista, pero también el más inestable. Escenario 3. Esto escala a guerra económica. EEUU impone aranceles masivos. Canadá responde cortando recursos críticos: petróleo, electricidad, uranio. Ambos países sufren, el mundo entra en crisis y las cadenas de suministro colapsan. Este es el peor escenario, pero no es imposible. Ahora, aquí está mi lectura, y puedo estar equivocado. Creo que Canadá va en serio. Creo que han visto un año de caos y amenazas y han concluido que apostar su economía al comportamiento de EEUU es demasiado arriesgado. Creo que están dispuestos a asumir dolor a corto plazo por independencia a largo plazo, pero también creo que esperan no tener que llegar a eso. Creo que el verdadero objetivo es construir suficiente influencia para que cuando llegue julio y el TMEC se revise, puedan decir: no necesitamos este acuerdo tanto como crees. Si eso funciona, todos ganan. Si no funciona, entramos a territorio desconocido. Así que aquí estamos. En 3 días, el PM canadiense sube al avión. 12 días después, sabremos si esto es real o solo teatro. Y para julio, sabremos si la alianza norteamericana sobrevive o colapsa ante nuestros ojos. ¿Qué piensas tú? ¿Tiene Canadá alguna posibilidad real de lograr esto?
¿O es una táctica de negociación que les va a explotar en la cara? Déjame tu opinión en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensan. Suscríbete y activa la campana, porque esta historia se está moviendo rápido y lo que pase en las próximas 2 semanas va a definir el comercio global por los próximos 20 años.